si ha notado, si ha leído con detenimiento los primeros 5 libros de la Biblia, que es la ley, que es el Pentateuco, te das cuenta justamente quién fue Israel a los ojos de Dios. Un pueblo que después de estar 430 años en esclavitud, oprimido, lastimado, fue cruelmente maltratado este pueblo y clamó justamente a Dios, como muchas veces tú y yo clamamos a Dios en momentos de angustia, de soledad, de tristeza o de necesidad. Y después de que Dios hace salir del pueblo de Egipto a Israel, a la primera semana, ¿qué sucede? Se comienza a quejar, comienza a no creer de un Dios todopoderoso. ¿Y cuántas veces nuestra vida se parece justo al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés? Y nuevamente Dios vuelve a hablar a su iglesia. Pon mi palabra por obra en tu vida. Si tú me acompañas al capítulo 30 de Deuteronomio, y hoy la predicación se titula Una conversión verdadera. Una conversión verdadera. Deberías de preguntarte hoy, esta mañana, si hay una conversión verdadera en tu vida. Y dice en el versículo 1, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres, aquí la palabra, y te convirtieres, la palabra convirtieres significa volverse a Dios. Si te convirtieres a Dios, obedeceres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Versículo 8. Y te volverás nuevamente, si te convirtieres, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Ni nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y la dejares extraviar, y te inclinas a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿De qué habla? ¿De qué habla todo el pasaje? De obediencia. ¿Y si hay obediencia, qué hay?
bendición, largos días. Si no hay obediencia, ¿qué hay? Maldición, muerte. Se acortan tus días. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Bendición o maldición? ¿Vida o muerte? Hemos aprendido que cuando Dios es insistente en un tema, es porque todavía ve corazones endurecidos. Todavía hay corazones llenos de orgullo, de soberbia, y que al final no quieren ellos entender, no quieren ellos aprender lo que es la obediencia, lo que es la santidad, lo que es vivir una vida justamente alejados del pecado y cerca de Dios. Yo creo que está próximo a venir Cristo. Los tiempos hoy que estamos viviendo, cada día vemos cómo está el mundo, cómo está la iglesia y cómo estará más adelante, porque esto no va a ser fácil. Él viene por un remanente, viene por un corazón fiel, por un corazón que se estuvo esforzando y esperando con una vida apartada para Él, su regreso, su segunda venida. Hoy estamos siendo todos santificados. ¿Qué significa? Estamos siendo limpiados. Estamos siendo como Cristo hoy. Si tú me acompañas a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. Él nos está santificando, Cristo nos está santificando, Cristo es santificación. Cuando tú y yo estamos vinculados a Cristo, estamos siendo santificados, estamos siendo transformados, estamos siendo renovados, estamos siendo convertidos y estamos volviendo justamente a Dios. La palabra convertir significa volver de un lugar a otro. ¿Dónde nos encontramos sin Cristo? ¿Y dónde estamos hoy con Cristo? ¿Dónde estaba tu vida sin Cristo? ¿Dónde está tu vida hoy con Cristo? Si tú me acompañas a Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Dios ya nos liberó justamente del poder del pecado y ahora somos hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, que dice ahí, la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Entonces la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, a los que llama en gracia y en Él comenzamos a persistir una vida cristiana, una vida cerca de Él. Hablamos de una conversión verdadera. Realmente hoy estamos teniendo una conversión verdadera. Tu vida está volviendo justamente a Dios. Hoy buscas más a Dios. Si te convirtieras de tus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se postrare delante de mí, delante de su Dios, y se convirtieran de sus malos caminos. Creo que es muy claro lo que Dios quiere hoy que tú y yo entendamos esta mañana.
La palabra conversión viene del griego epistrefo y significa volver de un lugar a otro. En Hechos capítulo 3, versículo 19, Hechos 3, 19, dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes han ofendido a Dios? ¿Quiénes han ofendido a Dios? No vienes dormido, no escuchaste bien. ¿Quiénes han ofendido a Dios? ¿Qué se necesita? Arrepentirnos. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino, una conversión verdadera. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mente o cambio de manera de pensar. Cambio de manera de pensar. Un cambio a 180 grados. No a 360 porque vas a llegar al mismo punto. Un grado a 180 grados. Si antes ofendías, dejas de ofender. Si antes mentías, dejas de mentir. Si antes odiabas, dejas de odiar. Si antes maldecías, dejas de... Ese es justamente el cambio de mente. Una verdadera conversión, un volverse a Dios de una manera verdadera, genuina, donde haya en nosotros un cambio verdadero, frutos dignos de arrepentimiento. No sirve cuando tú dices amar a Dios y tu vida sigue siendo la misma. No sirve que tú sigas, yo creo en Cristo, y tu vida sigue siendo la misma. Sigues ofendiendo, sigues lastimando, sigues odiando, sigues robando, sigues adulterando, sigues fornicando. Eso no es así. Tiene que haber un cambio de vida, que nos parezcamos cada día más a Cristo. ¿Quién dice amén? La conducta del pueblo de Dios tiene que ser completamente distinta, que marque diferencia. ¿Cuánto pueblo de Dios hay acá? Entonces tienes que ser distinto en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de trabajar, en tu forma de estudiar. Tienes que ser distinto, diferente a lo que el mundo ofrece. Ponte a pensar, los que están próximos a terminar la universidad y van a encontrarse con que, después de ser excelentes estudiantes, son desempleados. Y la pregunta es, ¿qué ofreces tú que no ofrezca el mundo? Porque los que están saliendo del mundo salen muy bien preparados, con 3 idiomas, tal vez con una maestría, empezando un doctorado, o tiene una maestría con 3 diplomados. Han trabajado previamente antes de salir de la escuela. ¿Tú qué ofreces? ¿Tú qué ofreces? Si ofreces lo mismo, ¿qué te hace diferente? ¿Tú qué ofreces? Y muchas veces no ponemos justamente eso en la solicitud de empleo o en las entrevistas, no lo consideramos. Ofrezco integridad, ofrezco responsabilidad, ofrezco honestidad. Eso ya se está acabando fuera. ¿O no? ¿Qué ofreces tú? Hace poco platicaba con un corazón y yo le decía a este corazón, ok, ¿qué buscas de esta persona para casarte con él? ¿Qué buscas? No, que sea trabajador. Pues que se esté bien parecido.
que me trate bien. Yo pido una sola cosa, que ame a Dios. Que ame a Dios. ¿Tú qué ofreces? Lo mismo. Ah, bueno, ¿verdad? Porque si tú amas a Dios, la otra persona va a ser bien tratada, va a ser amada y va a ser fiel. Y te vas a encargar que tenga todo lo necesario como buen cristiano que somos. Amén. Eso es una verdadera conversión. No de palabra, sino de hecho. O no solamente de palabra, también de hechos. Hechos. Hoy Dios está diciendo, vuelve a mí. Vuelve hoy tu corazón a mí. Acércate a mí. Hay una parte que me gusta mucho cuando hablas de metamorfosis. Un cambio, una transformación. Y tenemos un claro ejemplo en la naturaleza. Un gusano que se arrastra por la tierra, de repente sube a un árbol o sube a alguna parte, se hace un capullo y de ahí sale una mariposa, metamorfosis. ¿Cuántos gusanos hay acá? ¿O cuántos éramos gusanos acá? Y ahora somos hermosas águilas. Amén. Águilas. Estamos abriendo nuestras alas justamente donde está Dios y acercarnos cada día más a Dios. Y yo creo que la tierra, tu vida, tu matrimonio siempre se verán mejor desde los ojos de Dios, no desde la tierra. Amén. Eso es muy importante. Hoy Dios te está diciendo que tienes que tener un pleno cumplimiento de lo que tú dices que eres. ¿Qué eres? ¿O quién eres? ¿Quién eres? Si tú dices que eres un hijo de Dios, tienes que cumplirlo cabalmente. Demostrar claramente tu sí es sí y tu no es no. Tienes que tener un cambio absoluto de mentalidad. Un cambio absoluto de tu forma de pensar. Es lo que viene justamente en la conversión. Todos aprendimos a ver un matrimonio completamente distinto hoy con Cristo. Hoy tienes que amar o debes de amar, respetar, ayudar, apoyar, escuchar, dar tu vida. Eso es justamente lo que hace Dios en la vida de cada convertido. Hoy te das el tiempo que antes no te dabas, porque hoy valoras el tiempo, porque el tiempo es un recurso no renovable. Y si no administras bien tu tiempo, vas a terminar no haciendo nada, o haciendo infelices a otros. El viejo hombre se convierte en nuevo hombre. El viejo hombre se convierte en el nuevo hombre. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Versículo 9. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, no tan solo con palabras. Tú ya cambiaste, ya te despojaste de ese viejo hombre, no solo de palabras, sino también de hecho. Versículo 10, y revestido y convertido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa renovar? Anótalo ahí, santificar. Estamos siendo santificados, estamos siendo transformados a la imagen de Cristo.
Una conversión segura, una conversión verdadera es necesaria junto con el arrepentimiento para la salvación. Nadie puede ser salvo si no hubo antes un arrepentimiento, una conversión. Entonces, medita. Si yo digo que soy una persona salva, tengo que tener una conversión y tengo que tener un arrepentimiento en mi vida, un cambio de mentalidad. Si quiero cambiar mi vida, tengo que cambiar mi forma de pensar. Tú vienes los domingos no para cumplir. Tú vienes los domingos para escuchar lo que Dios tiene preparado este día para ti y ponerlo por horas durante toda la semana. Por eso vienes el domingo, porque quieres ser mejor papá, quieres ser mejor esposo, quieres ser mejor hombre, mejor varón, mejor mujer. Y la única forma es a través de el Espíritu Santo. La obra es del Espíritu Santo. ¿Qué usa el Espíritu Santo? ¿Qué usa? ¿Qué usa? La palabra. Tú tienes que tener en contacto con la palabra todos los días, de día y de noche. Pablo lo dice en la primera carta a los tesalonicenses, está después de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Primera carta a los tesalonicenses, está después de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿En qué se convirtieron? De los ídolos a Dios. Convertir significa entonces pasar de un lugar a otro, de un lugar de idolatría a un lugar de amar a Dios, al Dios verdadero. Dice aquí, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si hoy tu visión no es servir a Dios, entonces piensa si realmente hay salvación en tu vida y si hay una conversión en tu vida y si hay un arrepentimiento a tu vida, porque si tú dices que ya Dios te movió de un lugar a otro, haciéndote amar a Dios como un Dios vivo y verdadero, entonces tienes que justamente pensar en servirle. ¿Y cómo le sirves? ¿Cómo le sirves? Porque mucha gente piensa, ay, que ¿en qué ministerio en la iglesia? No solamente le sirves aquí en la iglesia y en algún ministerio. Tú le sirves con tu vida en todo tiempo. A veces es triste que si Dios te puso en el lugar, llámese trabajo, llámese escuela, llámese colonia, se te olvida que eres luz. Se te olvida que tienes que compartir la palabra. Se te olvida que tienes que llevar a la gente a Cristo. Y comienzas a hacerte como ellos, en lugar que ellos se hagan a ti. Y comienzas a hablar, y comienzas a expresarte, y comienzas a tener ciertos términos que usas justamente en la escuela o en tu trabajo. Y entonces ya fuiste contaminado. Ya no se hicieron a ti, sino tú te hiciste a ellos. Y eso es por tu poca fe que tienes. Nosotros somos cartas abiertas, dice la palabra. En la forma que nosotros hoy somos, es tan fácil notar cuando alguien dice, sí soy cristiano, sí sigo a Cristo, amo a Cristo, vengo a adorar a Cristo, alabo a Cristo. No solamente el domingo, no solamente el tiempo de alabanza. Todos los días de mi vida alabo al Señor, adoro al Señor, busco al Señor y quiero agradarle al Señor. Todos los días de mi vida. ¿En qué posición estás sirviéndole a Dios? ¿En qué posición estás amando a Dios? ¿Bajo qué posición? ¿Bajo qué ámbito? El corazón alegre
El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sabes qué significa eso? Que todos los cristianos deben ser hermosos. ¿No es cierto? Y si pudiera sacar una foto ahorita, bueno, ahorita ya no porque ya todos están. Pero antes, si hubiera sacado una foto, ¿cómo hubiera estado? Parece este modo de mentira, parece un poco así como de chiste, pero no es cierto. El cristianismo no es así. El cristianismo sí es alegre. El cristianismo sí es alegre. Tú contagias con tu buen ánimo, tú contagias con un buen corazón, tú contagias con tu rostro. ¿No es cierto? Pon un rostro así como el que tienes todo serio y vas a hacer que la gente esté seria. Uy, nenita, ya llegó el coco. No, ya llegó el cristiano. Una vida de conversión verdadera ha dejado una vida de pecado y se ha vuelto a Dios, se ha vuelto al Salvador. La conversión implica necesariamente un acto de fe. La conversión implica necesariamente un acto de fe. Por lo que el pecador cae, pero cae con C-A-E mayúscula. Cae. C significa creer. A significa acepta. Y E significa entrega. Cae. El pecador cree, el pecador después acepta y por último se entrega. Esa es la vida del cristiano cuando hay una verdadera conversión. Tú y yo llegamos justamente creyendo, confiando. 2, aceptando a Cristo como nuestro suficiente Salvador y Señor. ¿Qué aceptas? ¿Qué aceptas? Todo lo que Dios disponga en tu vida lo aceptas. ¿Cómo lo aceptas? Feliz y agradecido. Amén. Si regresamos a Hechos nuevamente, 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Con qué propósito? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Tú sabías que si Dios no te perdona los pecados, no puedes estar en el cielo? Nadie que muera con pecados, a no ser que se convierta en Cristo, que vuelva su vida, su corazón a Cristo y que haya un verdadero arrepentimiento, entonces estará con Dios. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque efectivamente nadie de aquí es completamente limpio, sin pecado. Todos pecamos. Pero la diferencia es que no practicamos el pecado. Antes lo practicábamos, hoy no lo practicamos. ¿Y qué te lleva a la conversión genuina? ¿Qué te lleva a la conversión verdadera? ¿Qué te lleva al arrepentimiento verdadero? ¿Qué te lleva? Justamente un cambio de mente. Cada vez que tú y yo pecamos, ¿qué hacemos? En ese momento, ¿qué hacemos? No la noche, no al día siguiente, no la semana siguiente. ¿Qué hacemos en ese momento? El problema de muchos es que se quedan con pecados. Y no confiesan sus pecados. Y no se arrepienten de sus pecados. Y se quedan guardándose ese pecado. Y un pecado no confesado, escucha bien, un pecado no confesado, un pecado oculto, no te permite crecer. No te permite avanzar. Y mucha gente tiene tiempo en la palabra, debería ya estar en otro nivel, en otro escalón espiritual y no pasa
porque sigue viviendo justamente con pecados que para ellos no son pecado. Porque los pecados que ellos dicen es que yo no mato, yo no adultero, yo no robo. Pero ¿qué tal piensas? ¿A cuánta gente matas con tus pensamientos? ¿Cuántas veces tú participas de pecados ajenos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces murmuras? ¿Cuántas veces tú das juicio, criticas? ¿Cuántas veces? ¿Eso también es pecado? ¿Has dejado de... A ver, tan fácil como esto, vas al día en tu lectura anual de la Biblia? Porque si no vas actual, estás pecando. ¿Por qué, pastor? Porque estás desobedeciendo una orden de Dios que se dio justamente el día 1 de enero a través del pastor. ¿O qué Dios no dice que tienes que tener justamente una lectura diaria con Él? ¿De día y de noche? ¿No lo dice así? Entonces son realmente situaciones en las cuales nos ponemos en una situación de pecado y al no confesarlo se van acumulando pecados no confesados. Por eso mi petición es que ustedes oren a Dios: Señor, si has encontrado en mí pecados no confesados, si hay pecados ocultos en mi vida, recuérdamelos para pedirte perdón por cada uno de ellos. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Primero es Dios. Segundo, la familia. Tercero, el trabajo. Y cuarto, el ministerio. Apaguen el teléfono, por favor, porque me distraen. Si no llevas esas prioridades, estás pecando. Cambia el orden de las prioridades de Dios y vas a tener graves problemas. Primero, un enfriamiento. 2, vas a hacer que tu familia se enfríe. Y 3, ahí te encargo la vida que vas a empezar a llevar lejos de Dios. Los que hemos experimentado de no congregarnos los domingos, hay un enfriamiento espiritual. Y por más que nos queremos esforzar, no avanzamos. No avanzamos. Hay mucha gente que veo los domingos y nunca los he visto en varones o mujeres, en el estudio de mujeres entre semana. Hoy tenemos un estudio de varones y de mujeres que deberían aprovecharse justamente la iglesia para que tú invites a más corazones. Tenemos un estudio de jóvenes, estamos intentando conformar los de 25 y más y no vienen. Pero al final de cuentas, no están dejando plantado al estudio de la iglesia, estás dejando plantado a Dios. Porque pregúntate, ¿qué vas a hacer cuando tú estés delante de Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a estar? ¿Haciendo qué? Y si no eres fiel en lo poco, ¿cómo vas a estar en lo mucho? ¿Cómo quieres tú pensar en un trabajo diferente cuando no le fiel a Dios en lo poco? Piénsalo. Hay gente que me dice: no, pastor, no es cierto, me va muy bien, económicamente me va bien. Claro, porque también el diablo tiene la oportunidad de darte un buen puesto de trabajo. Claro. Dios no se contradice a sí mismo. Primero es Dios, después tu familia, después el trabajo. Una verdadera conversión hace que el sacrificio de Jesús venga a cancelar justamente la responsabilidad del pecado. Entonces quiere decir que si tú vas a Romanos capítulo 5, vean lo que pasa cuando hay una conversión genuina. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo te ve a ti Dios cuando ya eres justificado? ¿Cómo te ve? Como una persona justa, sin pecado. Y no porque no tengamos pecado, no, significa que Cristo justamente ya pagó por nuestros pecados. Y Dios ve entonces el sacrificio de su Hijo en tu vida y te llama justo, te llama hijo. A través de la fe en Cristo Jesús. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Aquí está la forma de comprobar si realmente tenemos una conversión verdadera. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo necesitamos realmente que Dios nos perdone nuestros pecados. Por eso necesitamos arrepentirnos día con día de todo aquello que ofende a Dios. Tenemos que arrepentirnos. Pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados. ¿Por qué o para qué? Lo dice justamente, otra vez regresamos a Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Vean lo que dice, porque es importante, para que venga de la presencia del Señor tiempos de... Ponle una flechita a refrigerio, ponle consuelo. Tiempos de consuelo, tiempos de fortaleza, tiempos de paz. Eso significa justamente refrigerio. Tiempos de consuelo, tiempos de fortaleza y tiempos de paz. Hoy necesitamos realmente trabajar en nuestra conversión, pero una conversión verdadera. Que la misma conversión te lleve a buscar a Dios, te vuelva justamente tu rostro a Dios, desde que amanece hasta que anochece. Y durante todo el día estás platicando con Él. No dejes de platicar con Dios. Orad sin cesar, es lo que dice la palabra. No importa si estás en trabajo, no importa si vas desde el trabajo, no importa si estás en una junta, no importa si vas a entrar a una junta, platica con Dios en todo tiempo. Acostumbra a tener el hábito de platicar con Dios en todo tiempo. Cuéntale realmente hoy qué necesitas. Yo necesito realmente que obres en mí para yo poder ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Hazme más sensible a tu presencia. Dame la capacidad de entendimiento de tu palabra. Cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Haz que este corazón te obedezca en todo tiempo. Permíteme ser el esposo que mi esposa necesita. Permíteme ser el padre que mis hijos necesitan. Permíteme ser hoy el trabajador que tú hoy quieres que sea. En todo tiempo estás platicando con el Señor. En todo tiempo estás platicando con el Señor. Y cuando tú haces eso, vives una intimidad con Dios todos los días. Y tienes menos pensamientos malos, porque tu cabeza está saturada de tantas peticiones o agradecimientos de Dios. A veces ves la mano de Dios de una manera sorprendente en cosas tan pequeñitas. Vas manejando y necesitas pasarte del carril derecho. Aquí no pasa mucho que cuando te quieres pasar, la gente acelera y no te deja pasar. Aquí no pasa mucho, pero lo he visto en las televisiones. Y algo sorprendente, te pasas a la derecha y se frena el que está al lado tuyo. Sorprendentemente. ¿Qué te toca decir? Gracias, Señor, por ese corazón que tú usaste. Algo tan pequeñito. Algo tan pequeñito. Cada vez que termina el servicio, ¿qué le dices al Señor? Nos guardaste, no entró ningún loco,
O alguien que quisiera hacernos daño. Guardaste el servicio, Señor, gracias. Diste paz en tu servicio. La oveja es altamente temerosa. Temblamos. Así la oveja. Y Dios nos tiene constantemente en sosiego, tranquilidad. Nos da un ambiente apacible para estar escuchando a Él. Amén. Entonces tenemos que agradecerle a Dios por todo aquello que realmente vemos en la mano de Dios. Cambia completamente tu vida en esa conversión verdadera. Cambia tu vida, tu forma de ver las cosas. Hoy tu oración es mucho más de convicción. Gracias, Señor, porque me permitiste descansar. Permitiste que hoy en esta casa, tu casa, Señor, nos guardaras del frío, de la lluvia, del calor. Gracias, Señor. Y qué hermoso cuando te puedes sentar con tu esposa o con tus hijos a poder degustar los alimentos. Gracias por la provisión que tú diste, Señor. Porque me permitiste escoger lo que yo quería comer el día de hoy. Taquitos de birria. Muy recomendables. Muy light. Bueno, hasta eso dice, Señor, gracias. Ya voy a hacer más ejercicio para cuidar el templo del Señor. Pero muchas veces se nos olvida ser agradecidos con Él. Generalmente nuestra vida nos lleva a estarnos quejando. Ay, qué calor. Ay, qué frío. Ay, si hubiera sido un día de calor, si hubiera sido güero, ojos azules, mucho mejor, Señor. O sea, nada nos da gusto el Señor, nada. El chino quiere ser lacio, el lacio quiere ser chino, el güero quiere ser negro, el negro quiere ser blanco. El chaparro quiere ser alto, el alto quiere ser chaparro. O sea, no nos da gusto el Señor. ¿Tú tienes contentación con lo que tienes? Entonces no te quejes, ¿eh? No te quejes de nada, gracias, Señor. Aún lo que tú permites es días malos, gracias porque sé que estás conmigo. No por el día malo, no porque me atropellaron. Doy gracias porque estuviste conmigo en eso. Me cuidaste, me guardaste. O guardaste a X o Y, ¿cierto o no? Amén. Qué tan importante es tener esa conversión verdadera, ese cambio de mente en tu vida. Ayer que fue el evento de mujeres y ver varias mujeres nuevas, doy gracias a Dios por eso. Tuvieron la oportunidad justamente de tomar una decisión, aceptar a Cristo en su vida, llevarse a Cristo como Salvador en su vida. Hoy tienes una gran oportunidad, tienes un privilegio, escuchar a Dios. Amén. Dios te dio oídos. Dios te dio oídos para escucharlo justamente a Él. Son tiempos importantes, tiempos de privilegio, tiempos de honor a Él. Si estás aquí es porque Dios te trajo. Dios te invitó y puso el querer como el hacer en tu vida. Tal vez muchos de aquí vienen desde muy lejos y te guardó en el camino y te hizo llegar con bien a este lugar. Y seguramente te va a llevar con bien de regreso. Amén. Gracias que tenemos a Dios en nuestra vida. Gracias ser parte de su cuerpo. Gracias ser parte de su propósito. Gracias ser parte de su reino. Amén. Eso es lo que te da una conversión verdadera. Tú no ves aquí personas, ves ovejas, ves hermanos de la fe, ves corazones que están orando por ti. Y gracias por las oraciones, porque llegan de verdad como bálsamo a cada corazón necesitado. Tal vez no conozcas a todos tus corazones de esta iglesia, pero muchos están orando por ti.
sin que tú se los pidas. Y sé que están orando por ti. Eso es justamente estar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Son 3 virtudes, son 3 bendiciones que Dios da a los que estamos en el reino. Justicia nos hace enseñar una vida recta a sus ojos. Ni a derecha ni a izquierda. Una vida recta a sus ojos. Una vida llena de paz en la tormenta. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, no importa las circunstancias que estés viviendo, tienes paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda, ¿qué? Tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y después de la paz, ¿qué viene? El gozo. Tampoco importan las circunstancias. Es un gozo espiritual, es un gozo divino que solamente puede proveer justamente Jesús. Es mi gozo que hoy derramo en ti, dice Jesús. Amén. Algún día lo pregunté, ¿hay algo más importante que Cristo en tu vida? Cristo debe hacer todo en tu vida. Cristo debe hacer todo en tu vida. Entrégate a Cristo. Vive a Cristo. Disfruta a Cristo. Ama a Cristo. Sé como Cristo. Mucha gente que no tiene a Cristo no entiende esto. No entiende esto. Hoy podemos decir, ya ahora sí podemos entender lo que dice Filipenses 1:21. Espero que lo tengas subrayado, si no, subráyalo. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. Es Cristo. ¿Qué es lo que te mantiene vivo? Si solo te conformas con el oxígeno, tienes muy pobre tu visión. Pero si tú vives por Cristo, vives para Cristo y vives en Cristo, entonces tu visión es completamente diferente. Y entonces ve la muerte completamente distinta, porque el morir es tragedia, tristeza, es ganancia. Porque donde tú vas después de muerto, vas a estar en el mejor lugar con la persona mejor que hay en todo lo que pueda existir, en todo lo que se pueda ver y no ver, que es Cristo. Hoy entiendes entonces por qué María, cuando la visitó Jesús a su casa, hizo exactamente lo que tenía que hacer: sentarse a los pies del Maestro, sentarse a los pies de Cristo y escucharlo hablar. ¿Qué voy a estar trapeando? ¿Qué voy a estar...? No, eso no es importante. Hay que se la pierda Marta, pero esto no me lo pierdo ni por nada. Así como ustedes, que no se pierden las predicaciones ni los estudios. Muy bien. Si Dios habló a tu vida el día de hoy, no hay más que agradecerle a Dios y seguir trabajando y viviendo para Cristo. Él ya te eligió, Él ya te escogió. Nos resta solamente decir: heme aquí, Señor. Heme aquí. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre mío, Señor, te damos a ti la gloria, la honra esta mañana. Gracias por recordarnos esa preciosa conversión, ese volverse a ti, Señor. Volver nuestra vida, una vida de pecado, una vida de santidad. Tu palabra es clara. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Padre bendito, te pido que tú sigas obrando en esa tu iglesia,
Gracias, mi Dios, por llenarnos de ti, llenarnos de tu luz, llenarnos de vida, esa vida espiritual. Tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Gracias por fortalecer, Señor, mi vida, mi matrimonio, mi andar contigo. Contigo, Señor, he aprendido a perdonar. Contigo he aprendido, Señor, a amar. Contigo he aprendido a ser una mejor persona. Sin ti estaría muerto en mis delitos y pecados. Padre Santo, sigue derramando, Señor, en sobreabundancia esa gracia en cada corazón. Gracias por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por lo que hoy tú eres en nuestra vida. No por lo que tú nos das o nos vas a dar. No. Gracias por lo que tú eres, Señor. Con todos tus atributos, mi Dios. Gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz por amor a nosotros. Gracias porque Él está preparando un lugar, una morada eterna, Señor, y que pronto vendrá por su iglesia. Y cuando escuchemos su voz, Señor, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para estar con Él por eternidad. Gracias te damos, mi Dios, esta mañana, y que sea siempre alabado, que sea siempre honrado, Señor, a través de mis actos, a través de mis obras, que te glorifiquen, que te exalten, y que mucha gente que no te conoce, que a través hoy de mi estilo de vida, Señor, pueda preguntar, ¿por qué tú tienes lo que tienes? Y yo podré contestar, porque tengo a Cristo, y si tengo a Cristo lo tengo todo. Que seas bendecido esta semana y siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.